Para esto vamos a definir eh, inmunodeficiencia secundaria. Nos dice como definición o sugiere como definición un deterioro transitorio persistente de la función de las células o tejidos del sistema inmunológico causados por factores extrínsecos al sistema inmunológico. ¿Qué significa esto? Que de alguna u otra forma este sistema inmunológico por causas externas se ve afectada de forma transitoria. Ejemplo, la infección por COVID-19, que de alguna forma va a afectar a mi sistema inmunológico, pero una vez que se supere esta infección, pues posteriormente recupera y el sistema inmunológico está como si nada hubiera pasado, o puede pasar algo diferente como es el deterioro persistente. Ejemplo, la infección por VIH, que esto a lo largo del tiempo pues persiste, pero con la actual terapia con antirretrovirales esta puede estar controlada, ¿sí? Estos factores pueden ser factores ambientales, medicamentos u otros. Eso es lo que nosotros en esta clase vamos a tratar de desglosar. Ahora, ¿cuáles son estas enfermedades que pueden causar una inmunodeficiencia secundaria? Acá tenemos nosotros el sistema inmunológico innato y adaptativo, que por diferentes factores, ya sean nutricionales, enfermedades infecciosas, estrés ambiental, edades extremas, cirugías de armas o esplenectomías, drogas, inmunosupresoras, enfermedades genéticas y metabólicas pueden afectar y por lo tanto producir una inmunodeficiencia secundaria y pues desarrollar algún tipo de infección o también el desarrollo de tumores. No se olviden que el sistema inmunológico es un ente regulador que también regula el desarrollo de patologías oncológicas, ¿sí? Entre estos factores tenemos las metabólicas, la malnutrición. A veces entendemos que malnutrición es solamente no comer, antes se entendía algo así, pero en medicina sabemos que la malnutrición no solamente es el estado de desnutrición, sino también el otro extremo, que es la obesidad. Este estado de malnutrición se puede presentar a cualquier edad, ya sea en adultos o niños. En especial, por ejemplo, tenemos la desnutrición proteico-calórica, son aquellos pacientes que son pues muy delgados, que está dado por falta de aporte, puede ser por mala absorción a nivel gastrointestinal o también por pérdida de nutrientes, ¿sí? En cuanto nosotros hablamos de desnutrición severa, hablamos que hay una disminución del aporte de proteínas, calorías y micronutrientes. Y esto a lo largo puede producir una alta mortalidad por infecciones. Antes, en la edad pediátrica especialmente, existían los niños que se llamaban niños marasmáticos, aquellos niñitos caquéticos que tenían caída de cabello, tenían prominencias óseas, ustedes lo veían, eran piel y hueso. Entonces estos niños, por su estado nutricional, por una desnutrición probablemente grave, pues se los consideraban inmunodeficientes secundarios y cuando se veía este tipo de niños lo que se hacía era tratarlos con antibióticos porque se suponía que probablemente estuvieran infectados, más aún si estos empezaban a hacer fiebre, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha visto en estos pacientes que tienen esta desnutrición severa? Hay una pérdida paulatina de la producción de linfocitos T, tanto en su producción como en su función. También se ha visto que existe una atrofia tímica. Ustedes saben muy bien que el timo es el lugar donde maduran estos linfocitos T. Ha habido que había mayor apoptosis de los linfocitos T, disminución de los niveles de inmunoglobulina A, disminución celular a nivel de los vasos y de los ganglios linfáticos. Y esto los predispone más que todo a tener diarreas o infecciones respiratorias tanto altas como bajas. ¿Sí? También existen defectos genéticos, por ejemplo, la trisonomía 21 o el síndrome de Down. Como podemos ver ahí en la fotografía, el hecho de que estos niños tengan una alteración en su cromosoma, estos también pueden afectar directamente al sistema inmunológico con la disminución de
linfocitos T, tanto CD8 como CD4, pero desde el punto de vista anatómico, ustedes pueden ver, existe como una dismorfia facial característica en esta trisonomía que puede predisponer a que estos niños puedan tener otitis media agudas a repetición, sinusitis a repetición y en algunos casos, ¿cómo se llaman? Neumonías también a repetición, como podemos ver acá. Pero desde el punto de vista inmunológico, va a haber una disminución de los linfocitos B vírgenes y por lo tanto esto va a predisponer a que puedan tener hipogamaglobulinemia. ¿Sí? El síndrome de Turner es otra patología pues, que se presenta también en la edad pediátrica donde va a tener las características de este tipo de alteraciones genéticas, va a tener poblaciones de linfocitos T y B bajos, por lo tanto va a haber linfopenia y al haber linfocitos B bajos, pues va a haber hipogamaglobulinemia. Es decir, el hecho de que estos niños tengan esta alteración genética o nazcan con esta alteración genética, tanto fenotípicamente y así cromosómicamente, pues van a tener un plus, que van a tener algún tipo de inmunodeficiencia secundaria. No todos, pero la gran mayoría sí. Algo bien importante que también nosotros debemos conocer es que por pérdidas de proteínas y por ende también por pérdidas de inmunoglobulinas, porque como ustedes saben, las inmunoglobulinas son también proteínas, se va a perder a nivel gastrointestinal proteínas y esto a la larga nos va a producir una hipogamaglobulinemia, linfopenia y disminución de los linfocitos CD4. Esta enfermedad se llama enteropatía perdedora de proteínas. Y acá, si vemos que están perdiendo proteínas a nivel gastrointestinal por diarrea crónica, probablemente nos encontremos con albúmina baja y si nosotros pedimos niveles de inmunoglobulinas, pues seguramente vamos a ver también niveles bajos de inmunoglobulinas y esto lo va a predisponer a infecciones sinopulmonares o gastrointestinales. ¿Sí? Otra de las condiciones que también nosotros podemos ver algún tipo de inmunodeficiencias secundarias en la diabetes mellitus, donde vamos a ver una supresión del sistema inmunológico por alteración a nivel vascular, por sus neuropatías, la pobre cicatrización y lesiones en la piel. Como ustedes bien lo saben, en la diabetes mellitus hay una producción insuficiente de insulina por alteración del metabolismo de la glucosa, de lípidos y proteínas, ¿no? Y esto lo va a predisponer a que puedan tener infecciones y también hiperglicemias. Acá lo que se ha visto en estos pacientes que tienen diabetes mellitus, hay una reducción de los linfocitos CD4, menor actividad citotóxica de los NK y también de los CD8 y deficiencia también de las subclases de IgG y alteración del sistema de complemento. Como ustedes pueden ver ahí, hay alteración del sistema inmune innato y también adaptativo, no solamente el adaptativo. Entonces, el hecho de que yo me encuentre con un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, a paciente adulto obeso, además de que tiene malnutrición, pues voy a entender de que ese paciente probablemente sea un inmunodeficiente secundario a su patología de base por las condiciones que ya le he mencionado ahí. Los estados de uremia, cuando existen pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que son sometidos a hemodiálisis o diálisis peritoneal, también va a condicionar que tengan una disminución de la quimiotaxis, o sea, del proceso inflamatorio, disminución de la actividad de la fagocitosis y por lo tanto también de la actividad de muerte celular por fagocitosis, ¿no? Y por ende va a haber menor producción de radicales libres de H2. Ya ustedes saben, seguramente en sus clases, la doctora Cortés, que hay la fagocitosis, hay aquellos que son dependientes de oxígeno y aquellos que no son dependientes de oxígeno, para que pues se pueda producir lisis del microorganismo que se haya fagocitado. Pero además, en estos estados de uremia por insuficiencia renal crónica, vamos a encontrar estados de linfopenia
y la actividad linfoproliferativa también se ve disminuida. ¿Sí? Algo también que me estoy olvidando son los extremos de la vida. No es lo mismo un sistema inmunológico de un recién nacido o de un recién nacido prematuro que el sistema inmunológico de un adulto mayor. En los neonatos y en pacientes pretérmino antes de las 37 semanas existe una inmadurez inmunológica tanto en la inmunidad innata como adaptativa, pero también existe un envejecimiento o también se llama inmunosenescencia, que es un sistema inmunológico viejo en el otro extremo de la vida, ¿sí? En los extremos de la vida también puede haber algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Cuando hablamos nosotros de inmunosenescencia, hablamos que puede existir una disminución de la función de los telerares, especialmente en el reconocimiento de virus, disminución de la quimiotaxis, la fagocitosis, la producción de algunas citoquinas y también de los linfocitos NK o los natural killer, además de una involución tímica, ¿no? Entonces, estas serían las características. Por eso los recién nacidos o los recién nacidos pretérmino, cuando hacen un pico de fiebre, rápidamente se lo cubre con terapia antibiótica. De igual forma, pacientes que son de la tercera edad, por el hecho de su condición, también se supone que son inmunodeficientes secundarios. Hemos hablado también de que las infecciones pueden producir un estado de inmunodeficiencia secundaria. Así tenemos, por ejemplo, la influencia. Por su respuesta inflamatoria va a condicionar a que pueda haber una inmunodeficiencia secundaria y por lo tanto el desarrollo de una neumonía o la infección por VIH que afecta a los linfocitos T, CD4 y por lo tanto pues lo predispone a infecciones por bacterias, hongos o virus. La tuberculosis o el COVID-19 también puede producir este estado de inmunodeficiencia secundaria. El virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y también el virus de la varicela también pueden producir este estado de inmunodeficiencia, como alterando la inmunidad innata, disminuyendo la quimiotaxis por los leucocitos y reducción también de la función retículo endotelial. Eso de manera general, ¿sí? Y también ese estado de inmunodeficiencia secundaria va a depender mucho de la gravedad del germen y la capacidad del germen para defenderse. Siempre ustedes, cuando hablamos eh, sobre enfermedad, hablamos de una triada, ¿verdad? El germen, el huésped y el medio ambiente, ¿no? Y aquí también tiene que ver mucho. El germen, la capacidad del huésped de poderse defender y el ambiente donde se encuentra. ¿Sí? Ahora, cuando el paciente está sometido a traumas o cirugías, por ende está sometido a bastante estrés. Y este estrés puede producir una respuesta metabólica exagerada y una respuesta inflamatoria exagerada. Y esto va a condicionar, por ejemplo, una cirugía o trauma va a haber una pérdida de la barrera epitelial, ya puede ser a nivel de la mucosa o a nivel de la piel. Y esto va a condicionar que tenga vasodilatación y también incremento de la permeabilidad capilar y liberación de citoquinas, y esto va a producir un medio inflamatorio. Y esto va a condicionar que puedan fácilmente ingresar patógenos, puede producir incremento de las células inflamatorias, daño tisular de la inflamación, liberación de diversas citoquinas y prostaglandinas que a la larga puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un síndrome de distrés respiratoria en el adulto. Estos mecanismos inmunológicos o la respuesta inflamatoria pues van a producir un estado de inmunosupresión que puede estar mediada por esta interleucina 19 y el factor TGF-beta y otros, ¿no? Y esta inflamación que va a producir vasodilatación o todo lo que ya hemos mencionado actualmente, pues va a producir alteración de la activación de los linfocitos B y también disminución
en la producción de anticuerpos. Entonces, si ustedes ven, hay varias de estas inmunodeficiencias secundarias, por ejemplo, la infección por algún patógeno, por virus, por ejemplo, o el estrés o la inflamación que produce el estado de obesidad o la diabetes mellitus tipo 1, o acá, por ejemplo, el trauma o la cirugía va a producir un estrés y un proceso inflamatorio, y han visto que de manera general siempre se ve afectado el sistema inmunológico. Acá estamos hablando del sistema inmune adaptativo y por lo tanto pues va a haber disminución de los niveles de linfocitos B y disminución de los anticuerpos. Entonces, cuando uno vive en un estado inflamatorio puede haber un estado de inmunosupresión. ¿Sí? También el estrés puede afectar este sistema, que ya lo sabemos, ¿no? Que es el sistema neuroendocrino, con alteración de la vasopresina, aldosterona, catecolaminas y el cortisol. Y esto aumenta la liberación de neutrófilos, pero también puede producir linfopenia y alteración en la producción de prostaglandinas, leucotrienos o tromboxanos. Y esta respuesta inflamatoria deficiente va a producir una parálisis inmunológica y por lo tanto, pues va a verse afectado el sistema inmunológico, tanto inmune adaptativo como inmune humoral, perdón, innato. ¿Sí? Ahora, los eventos donde se puede producir una cirugía y sacar órganos linfoides, ya sean primarios o secundarios, también pueden producir estados de inmunosupresión, en este caso persistentes. Por ejemplo, tenemos la timectomía. Si yo saco el timo en un recién nacido por X motivo o razón, puedo producir un estado de inmunosupresión secundaria, quizás persistente a lo largo del tiempo, porque ya no va a haber timo, no va a volver a crecer más el timo y no va a haber donde maduren los linfocitos T. O también si nosotros retiramos el vaso, hay un alto riesgo de que puedan infectarse por virus, por gérmenes encapsulados o bacterias encapsuladas, y por lo tanto van a tener que recibir una terapia de profilaxis contra neumococo de por vida. Entonces, los estados de infección por VIH, timectomía o esplenectomía, a la larga van a requerir pues algún tipo de profilaxis o un tipo de inmunodeficiencia persistente y no así transitoria. Hay factores ambientales también, por ejemplo, los rayos ultravioleta, el hecho de que fumen, que también puede producir un estado de inmunosupresión por el mismo estado inflamatorio que pueden producir, y más que todo ahí se puede ver el factor de inmunosupresión a nivel humoral, tanto de los linfocitos B como la producción de inmunoglobulinas. Otro de los factores externos o ambientales que pueden producir que uno vive en un estado de inmunosupresión secundaria o inmunodeficiencia secundaria, pero algo transitorio, es la utilización de medicamentos que se utilicen para enfermedades inflamatorias, autoinmunes, alergias, tumores, como es la utilización de quimioterapia o rechazo a trasplantes con inmunosupresores, o la enfermedad de injerto contra huésped, con la utilización, por ejemplo, de corticoides, ya sean por vía intramuscular, endovenoso, vía oral, el metotrexate, que es inmunosupresor, la ciclosporina o el rituximab, que es un anti-CD20, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos los corticoides, que es un medicamento que se utiliza en muchas enfermedades. Es considerado un antiinflamatorio e inmunosupresor, pero puede tener efectos secundarios, dependiendo si estos son efectos genómicos y no genómicos. Acá, por ejemplo, tenemos que pueden inhibir el tráfico y acceso de los leucocitos al sitio de la inflamación, interfieren en la función de los leucocitos, fibroblastos y células endoteliales, y suprimen la acción y producción de los factores humorales involucrados en el proceso humoral, y puede afectar tanto a los monocitos, macrófagos, células T, granulocitos, células endoteliales o fibroblastos, como es que afectan, por ejemplo, a los monocitos y macrófagos, pues disminuyen el número de estas células circulantes, disminuyen los receptores FC de la inmunoglobulina, disminuye la síntesis de citoquinas proinflamatorias y también la disminución de prostaglandinas. ¿Sí? Y así podemos ir desglosando cada uno de estos cómo puede afectar al sistema inmunológico.
Los procesos neoplásicos y hematológicos o oncomatológicos, por el uso de quimioterapia, también pueden producir inmunosupresión o inmunodeficiencia secundaria, pero también per se, o sea, el hecho mismo de que puede tener un proceso oncológico como ser la leucemia linfoblástica crónica o el mieloma múltiple o el linfoma no Hodgkin o el timoma pueden producir, muy aparte de la quimioterapia, un estado de inmunosupresión. Por eso en estos pacientes, por ejemplo, que tienen leucemia linfoblástica crónica, en muchos casos se puede utilizar inmunoglobulina humana porque se entiende que este paciente, por hecho de tener este tipo de cáncer, ya es inmunodeficiente secundario. ¿Sí? O el hecho del mieloma múltiple, el linfoma no Hodgkin o el timoma. Estos son cuatro procesos oncológicos o neoplásicos donde, por el hecho solamente de tener este tipo de cáncer, ya son considerados que tengan una inmunodeficiencia secundaria. Esto especialmente en adultos. La leucemia linfoblástica crónica es una patología íntegramente de adultos. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver el resumen, ¿no? Tenemos el paciente, tenemos diversos factores ambientales donde puede haber alterado la mucosa o la piel, puede haberse afectado la fagocitosis o la citotoxicidad o la pérdida de anticuerpos o la producción de anticuerpos o el estímulo linfocito CD4 y va a producir un estado de inmunodeficiencia primaria. Algo que me he olvidado y es algo bien frecuente es cuando a nivel renal también se puede perder proteínas, ¿sí? Ejemplo, en un síndrome nefrótico lo que se pierde es proteínas a nivel renal y pues al perderse proteínas también a nivel renal como en un síndrome nefrótico, también va a perder inmunoglobulinas, entonces puede perder también pues parte de su inmunidad humoral y por lo tanto producir o estar en un estado de hipogamaglobulinemia, al igual que la enteropatía perdedora de proteínas. Ejemplo, un síndrome nefrótico bien común, acá que se puede ver en niños y en adultos, es cuando un paciente tiene un lupus eritematoso sistémico y pues se ve afectado el riñón y por lo tanto va a haber pérdidas de proteínas y por lo tanto secundariamente vamos a encontrarnos como una hipogamaglobulinemia. ¿Sí? En conclusión, podemos ver acá en estos dos diapositivas cómo el sistema inmunológico se puede ver afectado tanto en el periodo neonatal, donde vamos a encontrar órganos linfoides inmaduros, no hay memoria inmunológica. Ustedes saben que a partir de los 6 meses recién, bueno, no 6 meses, entre los 4 o 5 meses, el sistema inmunológico adaptativo pues va a empezar a producir niveles de inmunoglobulinas. Hasta ahí, pues tienen las inmunoglobulinas de la madre, que son transmitidas por vía transplacentaria. Hay niveles bajos de IgG en prematuros, bajo almacenamiento de neutrófilos, la actividad desde el punto de vista funcional de neutrófilos bajos, actividad disminuida de los NK, y por lo tanto, si hay una actividad disminuida de los NK, son susceptibles a procesos infecciosos de tipo viral. En la edad avanzada, que es el otro extremo de la vida, disminución de la inmunidad frente a antígeno específico, disminución del repertorio de los linfocitos B, la oligoclonalidad de los linfocitos T, o sea, igual vamos a ver disminución de los linfocitos T y B en la producción de anticuerpos y también en disminución en la presentación del antígeno. El estado de malnutrición, respuesta celular disminuida, debilidad de las barreras en las mucosas y así podemos ir desglosando cada uno de estos. De cierta forma, estos dos cuadritos nos resumen cómo se puede ver afectado el sistema inmunológico por estos factores y cómo a nivel celular, porque esto es a nivel celular, también se ve afectado este sistema inmunológico a nivel adaptativo y a nivel innato. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy. Como les dije, va a ser una clase relativamente corta. No es mucho lo que abarca las inmunodeficiencias secundarias, pero como ustedes han visto, hay muchas enfermedades o incluso condiciones. Tanto si enfermedades, el hecho de que sea prematuro no es una enfermedad,
o el hecho de que utilicemos inmunosupresores. No es una enfermedad, pero nosotros podemos condicionar desde el punto de vista de la utilización de medicamentos estados de inmunodeficiencias secundarias que en algunos casos pueden ser persistentes y en algunos casos también pueden ser transitorios, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o consulta en relación a este tema, que en lo personal a mí me gusta que ustedes lo conozcan porque podemos ver de que estos pacientes pues pueden tener inmunodeficiencia secundaria y no solamente pensar que tengan algún tipo de inmunodeficiencia primaria. ¿Alguna pregunta o consulta que ustedes tengan en relación a la clase? ¿No? Entonces, pues nos estaríamos viendo con mi persona, con el grupo 3, creo que es 2 y 3 o 3 y 4, el día martes, miércoles y jueves, y con todos ustedes el próximo sábado que va a ser su examen final. Como les dije a sus compañeros, estudien, den un repaso para su examen final. Y ojo, traten de no estudiar exámenes pasados. Les comenté a sus compañeros que yo no repito preguntas, así que tengo una amplia gama de preguntas que yo puedo realizar en los temas que ya hemos repasado en estas 4 clases. Si no hay más preguntas, pues nos vemos la próxima semana, el día sábado, con muchos de ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas Ok, gracias, doctor. listo. Tengan buen día y suerte en sus clases con la doctora Cortés el día de hoy.